Bienvenido a este canal, mi nombre es Julián Londoño, abogado en la ciudad de Medellín, y en este video quiero explicarte cómo acceder a la pensión de vejez en los fondos privados de pensiones en Colombia y cuáles son los requisitos para poder hacerlo. Si esta información es de tu interés, te invito a que te quedes hasta el final del video, no sin antes invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones para que puedas estar enterado de todas las publicaciones que semana a semana estaré realizando. Recordemos que en Colombia existen dos regímenes de pensiones. De un lado tenemos el régimen de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones y que es el fondo público. Y de otro lado tenemos el RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por los fondos privados de pensiones. Allí encontramos a Colfondos, a Porvenir, a All Mutuals, a Protección. Este régimen tiene diferentes requisitos al fondo público administrado por Colpensiones. En este video te quiero explicar entonces cuáles son los requisitos y cómo acceder a la pensión de vejez en el régimen administrado por los fondos privados de pensiones. Pero si quieres saber cómo acceder a la pensión de vejez en el fondo que es administrado por Colpensiones, te invito a que veas este video que te voy a dejar acá arriba, donde explico claramente cómo acceder a la pensión de vejez en este régimen público. A diferencia del fondo público, en este régimen administrado por los fondos privados de pensiones, aquí no se tiene en cuenta o no es factor fundamental las semanas de cotización. El primer factor que se tiene en cuenta aquí es el factor del capital ahorrado. Todos los afiliados, cuando realizan los aportes a pensión en los fondos privados de pensiones, ese dinero se va sumando a un capital, a una cuenta de ahorro individual. Además de eso, a ese capital se suman los rendimientos financieros de ese dinero. A diferencia de Colpensiones, aquí los fondos privados administran esos aportes para utilizarlo en diferentes inversiones, y esos rendimientos financieros se incluyen, se suman al capital de la cuenta de ahorro individual de cada uno de los afiliados. Frente a los rendimientos financieros, es importante tener en cuenta que las personas, cuando se van a afiliar a los fondos privados, tienen la opción para escoger en tres tipos de fondos. El primero de ellos es el fondo conservador, el segundo es el fondo moderado y el tercero es el de mayor riesgo. Estos tipos de fondos están relacionados en cómo van a utilizar ese dinero de los aportes los fondos privados de pensiones. Y allí es muy importante tener en cuenta que esos rendimientos financieros, así como pueden aumentar, pueden disminuir. Por ejemplo, el fondo de mayor riesgo implica de que ese dinero de los aportes se van a invertir en acciones que implican un mayor riesgo. Y si esas acciones o esas inversiones tuvieron una pérdida, pues esa pérdida también se puede ver reflejada en la cuenta de ahorro individual de cada uno de los afiliados. Aquí entonces cobra mayor importancia es el capital ahorrado por cada uno de los afiliados, porque con ese capital es que se va a pagar la pensión a esa persona. Inclusive la norma trae la oportunidad para que las personas puedan realizar aportes voluntarios y de esa manera aumentar su capital. Como sabemos, todos los trabajadores en Colombia, ya sean dependientes o independientes, están obligados a cotizar a pensión. Y aquí, en este régimen administrado por los fondos privados, entonces la persona puede realizar aportes voluntarios y de esa manera aumentar su capital, ya sea para obtener una mejor pensión o en su defecto para lograr una pensión antes de tiempo. Y es que en teoría en Colombia una persona en este régimen administrado por los fondos privados de pensiones se podría pensionar antes de tiempo, es decir, las mujeres antes de los 57 años y los hombres antes de los 62 años. Sin embargo, es una situación muy compleja para la mayoría de los trabajadores en Colombia, porque los salarios no alcanzarían para realizar grandes aportes y mucho menos para realizar aportes voluntarios. Además de ello, otros factores importantes que se deben de tener en cuenta para el cálculo del monto de la pensión, que a continuación los voy a explicar. El segundo factor que influye para acceder a la pensión de vejez en este régimen administrado por los fondos privados de pensiones es el factor de la expectativa de vida del afiliado. Aquí se va a tener en cuenta cuál es la vida probable de esa persona de acuerdo a unas tablas de mortalidad que son estandarizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces se va a analizar si ese capital ahorrado por ese afiliado es suficiente para cubrir una pensión por el resto de su vida de acuerdo a la expectativa de vida fijada. Pero hay que tener en cuenta que hay otro factor que influye aquí, y es el factor de la expectativa de vida de los beneficiarios de ese afiliado.
Aquí no solamente entonces se va a tener en cuenta cuál es la expectativa de vida de ese afiliado que está cotizando, sino también de sus beneficiarios, es decir, si tiene cónyuge o compañero o compañera permanente, si tiene hijos menores de edad o entre los 18 y 25 años, o si tiene hijos inválidos, porque estas personas eventualmente podrían acceder a una pensión de sobrevivientes como beneficiarios en caso de que esta persona llegue a fallecer. Estos factores entonces influyen directamente tanto en el acceso a la pensión de vejez como en el monto de la pensión, porque aquí se va a calcular si ese dinero ahorrado, ese capital ahorrado definitivamente por ese trabajador durante toda su vida laboral, junto con los rendimientos financieros y el bono pensional que también puede traerse esa cuenta de ahorro individual, es suficiente para cubrir la pensión de ese afiliado y eventualmente la de sus beneficiarios ante una posible pensión de sobrevivientes. Por eso, en la mayoría de las ocasiones, los fondos privados no otorgan la pensión o en su defecto la otorgan sobre el mínimo, que es el 110% de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Qué pasa entonces si la persona no puede acreditar el capital suficiente para acceder a la pensión de vejez o para cubrir la pensión durante el resto de su vida? La norma le brinda la oportunidad de acceder a la garantía de pensión mínima. ¿Cuáles son los requisitos entonces que se exigen para acceder a la garantía de pensión mínima? Recordemos entonces que si la persona no puede acreditar el capital suficiente para cubrir la pensión de vejez, entonces aquí se exigen otros requisitos. Lo primero es que cumpla la edad exigida por la ley, es decir, 57 años mujeres y 62 años los hombres. Y además de eso se va a verificar que como mínimo haya cotizado el sistema 1150 semanas. Si la persona entonces logra acreditar estos requisitos, tiene derecho a la garantía de pensión mínima. Este derecho le otorga a la persona a recibir una pensión de vejez durante el resto de su vida igual a un salario mínimo mensual legal vigente. Esta pensión va a ser pagada en parte por el fondo privado de pensiones con el capital que ahorró la persona durante toda su vida laboral y otra parte será subsidiada por el Estado a través del fondo público administrado por Colpensión. Finalmente, si la persona entonces no logra acreditar el capital suficiente para financiar su propia pensión y tampoco cumple con los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima, la persona entonces solo podrá solicitar la devolución de saldos. En esta devolución de saldos le van a devolver todo lo que figure en su cuenta de ahorro individual, es decir, los aportes realizados durante su historia laboral y además de eso los rendimientos financieros. Espero esta información te haya sido de mucha utilidad. Te recuerdo mi nombre, soy Julián Londoño, abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional a través de videollamada o presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si requieres contratar mis servicios, acá abajo te voy a dejar un link con los medios de contacto o puedes escribirme al número WhatsApp que aparece durante todo el video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.